Ok, continuamos con lo que son las queries, las consultas a las bases de datos en SQL. Hasta el momento hemos visto de qué manera restringir la cantidad de tuplas que van a salir, ¿sí? ¿Cierto? Mediante algún criterio, gente que sea de una ciudad o de otra o que cumpla una cierta restricción de edad o cualquier otro campo. Eh, y también restringir el número de columnas que van a salir, que se van a desplegar, y esto desde una tabla o de varias, haciendo lo que son los join. Sin embargo, hay situaciones en las cuales a nosotros nos va a interesar obtener información de toda la tabla, pero de manera resumida, ¿ya? Por ejemplo, si nosotros quisiéramos obtener la cantidad de dinero que ha gastado cada cliente eh, a lo largo de todas sus compras, vamos a necesitar la información de todas las tuplas en las cuales esos clientes aparezcan, pero idealmente de manera resumida para que nosotros, si es que el cliente ha hecho 300 compras, no nos salgan las 300 tuplas y nosotros tengamos que hacer la suma, sino que la base de datos lo haga. Eso se hace mediante lo que son las funciones de agregación, que es lo que vamos a ver en este video. Tomemos el ejemplo que les decía recién. Queremos saber cuánto dinero ha comprado cada cliente, ¿cierto? Entonces vamos a requerir primero qué elementos. Select. Vamos a necesitar eh, del, de la tabla cliente, ¿cierto? Pongámosle un alias CL. eh, Compra CO y producto PR, ¿cierto? Que nos despliegue el nombre del cliente, nombre, ahí está, y en la cantidad de dinero que vamos a que ha gastado esa persona va a ser, si ustedes se acuerdan de la estructura de la tabla compra, en donde tenemos el cliente, que esto es una clave foránea hacia la tabla cliente, el producto, y después tenemos la cantidad, es decir, en una sola tupla de la tabla compra se almacena, por ejemplo, si una persona ha comprado 3 unidades de eso, ¿ya? Entonces vamos a necesitar justamente esa cantidad, la cual va a ir multiplicada por el precio de referencia del producto, y con eso nosotros vamos a ver cuánto dinero gastó el cliente en esa compra en particular. Entonces, de la compra vamos a sacar la cantidad y del producto vamos a obtener el precio de referencia, ¿ya? Eh, Aquí estamos ocupando tres tablas, entonces por supuesto hay que hacer los, los join como corresponde, y eso va a hacer que el cliente, el root, sea igual a la compra cliente, y que la compra producto, ahí está, sea igual al producto punto id producto, ¿ya? Toda la sentencia SQL, algo que no he dicho hasta ahora, termina cuando hay un punto y coma, ¿ya? Entonces nosotros podríamos ponerlo en distintas líneas esto, ¿ya? Y va a funcionar de la misma manera y lo podemos leer más fácil. Veamos qué sucede ahí, ¿cierto? Ya, tenemos que, por ejemplo, Marcela ha hecho 3 compras, uno de 3 unidades el- de del ítem que tiene un precio de referencia 4.50. Podemos incluso poner qué ítem es. No, acá arriba, pr.descripción, F5. Ya, compró 3 unidades de espagueti, ¿cierto? Después 1 unidad de aceite y más abajo 3 unidades de arroz. Después Francisco compró un televisor, arroz también, etcétera, etcétera. Entonces, esto no nos entrega la información agregada, agrupada como nosotros quisiéramos, eh,
Lo ideal sería que dijera Marcela ha gastado tanto dinero entre todas las compras, Francisco tanto, Marcela tanto y Juan tanto, pero ya nos vamos acercando. ¿Qué podemos hacer aquí? Podemos agregar, por ejemplo, una columna en la cual despleguemos la multiplicación de la cantidad por el precio de referencia. Con eso ya vamos a tener por lo menos la cuánto dinero gastó Marcela en esa compra en particular. Entonces vamos a poner una pseudo columna que no sea otra cosa que la cantidad multiplicada por el precio de referencia, ¿cierto? Y tenemos que, vamos a tener eso, ¿ya? 450 por 3, 1350, ok. Y con eso tenemos cuánto dinero gastó cada uno en cada una de las compras. Incluso ya no necesitamos tener ni la cantidad, ni el precio de referencia, ni la descripción, porque solamente con esas dos columnas vamos a obtener cuánto dinero gastó. Ejecutamos y tenemos eso. Vamos bien, nos vamos acercando a lo que nosotros queremos, vamos construyendo a partir de una query simple esta query que nos va a entregar información agregada. Y ahora viene la magia, ¿ya? En donde nosotros vamos a pedirle que se agrupe por nombre, ¿ya? Es decir, nosotros queremos que todos los Marcela estén juntos, ¿ya? Todos los Francisco aparezcan en una sola línea, y así con todos los clientes. Y así, de esa manera, el resultado nos va a entregar una tabla en donde cada uno de los nombres va a estar solamente una vez. Y para eso vamos a utilizar la cláusula group by, y es que le vamos a decir agrupe los resultados de esta misma tabla, ¿cierto? Siempre las funciones de agrupación son funciones, digamos, es una operación que se hace sobre el conjunto que está retornando la tabla, ¿ya? No es otra cosa que eso, es esa misma tabla, pero se está agrupando por algún criterio. Y el criterio va a ser justamente el nombre de las personas, que está dada por cl.nombre, ¿ya? Veamos qué sucede aquí. Pum, error, ¿cierto? Y este error sucede por lo siguiente. Resulta que nosotros le estamos indicando a la base de datos que tiene que agrupar todos los nombres y ponerlos en una misma tupla. Perdón, en una misma tupla, ¿cierto? Es decir, esos tres Marcelas los tiene que presentar en una sola. Entonces, lo que va a hacer con esta columna de acá es que va a aplastar, entre comillas, todas las tuplas que tengan el mismo nombre, pero aún no le hemos indicado qué es lo que tiene que hacer con estos precios, o con este campo numérico, ¿ya? Sabe que tiene que juntar estos tres tuplas de Marcela, pero no sabe qué hacer con estos tres números. Y eso se lo vamos a indicar aquí. Podemos hacer muchas cosas con ellos. Podemos sacar promedio, podemos sacar eh, el mínimo, el máximo, pero lo que nos interesa en este momento es obtener la suma de todo eso, ¿ya? Entonces, con eso nosotros le estamos diciendo agrupe, estamos desplegando dos columnas, agrupe según la primera y la otra, las tuplas que se vayan agrupando, es decir, las tres de Marcela, las dos de Francisco, etcétera, que vayan sumando los valores, que son valores numéricos. Y con esto vamos a obtener lo siguiente. Mucho mejor. Tenemos Francisco, que gasta 1557. Me parece que Francisco estaba ahí, tiene solamente no, tiene dos compras, ¿ya? Juan tiene una compra, 75.000 y tanto, sigue estando con 75.000, y Marcela tiene 3.700 y tantos, que es la suma de todos sus compras, ¿ya? Para que quede un poco más elegante, podemos renombrar esta columna, ¿cierto? Con algo más legible, por ejemplo, dinero gastado. Tiene que ser guión bajo, porque si no va a pensar que es una resta. Y vamos a tener
nuestra tabla que va a agrupar eh, digamos, los gastos de todas las personas. Recuerden que nosotros estamos ocupando una tabla muy chica con 6 o 7 compras, pero esto podrían ser centenares y básicamente agrupar las, las tuplas con estas funciones de agregación nos va a simplificar mucho la vida porque nos va a permitir resumir los datos que nosotros estamos obteniendo desde la base de datos. Podríamos, como les decía recién, ocupar otra función. Por ejemplo, podríamos calcular eh, el mínimo, ¿cierto? Es decir, cuál fue la compra mínima que hizo cada persona, ¿cierto? O el máximo, o poner el mínimo y el máximo como una columna aparte, ¿cierto? Eh, bueno, esto sería mínimo, máximo y mínimo. Ujú. Para que quede ordenado. ¿Ya? Eh, Promedio, en el fondo cualquier cosa, cualquier función que uno desee que sean funciones de agregación, pueden verlas en la documentación, cuáles son las que existen. Eh, y eso es lo que se va a hacer con esta columna numérica. Ahora, ¿qué es lo importante saber acá? Todo lo que se esté mostrando, todas las columnas que se estén desplegando, en este caso 3, tienen que tener alguna función de agregación o estar incluidas en el criterio de agregación. ¿Ya? Por ejemplo, si nosotros tenemos, además del cliente nombre, podemos cliente punto, ¿qué otra cosa tenemos? Ciudad, ¿cierto? Y la tiramos tal cual, nos va a tener un error porque no sabe qué hacer con la ciudad. Podríamos agrupar por nombre y por ciudad, ciudad, ¿cierto? Y con eso vamos a tener que, bueno, no tiene mucho sentido en este caso, pero eh, las Marcelas de Temuco, Claudia de Valdivia van a estar agrupados primero por nombre, después por ciudad y se va a mostrar esto de ahí. Ujú.